Saludos estudiantes, en esta ocasión vamos a analizar el tema de media aritmética. La media aritmética tiene su propio símbolo, que es una X con una rayita arriba. Cuando lo observemos inmediatamente vamos a saber que nos están hablando de ese tema. De igual manera pueden referirse a él con el nombre de promedio o simplemente media. O sea, tenemos cuatro opciones para saber que nos están hablando de este tema. Ya sea que nos digan el nombre completo, media aritmética, o que nos den el símbolo que es la X con la rayita, o que nos digan promedio, o que simplemente nos digan media. Es importante tener presente que también hay otra medida estadística que se llama mediana y que esta no tiene que ser confundida con la media. Aunque su nombre se parezca mucho, nos dicen análisis completamente diferentes la una de la otra. Muy bien. El primer caso que vamos a analizar es el de los datos desagrupados. Por desagrupados vamos a entender que son cuando nos dan todos los valores en línea, uno después del otro. Esto no está representado en una tabla, no tiene ningún tipo de resumen de ningún tipo, sino que los valores todos los podemos observar ahí. ¿Qué es lo que hacemos acá? En este caso, bueno, para calcular el promedio, tenemos que sumar todos esos valores. En este caso me dan 82, 43, 44, 59, 50 y 20. ¿Ok? Ahora, eso tenemos que sumarlo. Pero ese resultado tenemos que hacer una división. Hay que repartirlo o dividirlo entre cuántos valores eran. Bueno, acá vemos que nos están dando 6 valores o 6 datos. Entonces, cuando ya nosotros tengamos el resultado de esta suma, vamos a tener que dividir en este caso entre 6. Y aclaro, no es que siempre tengamos que dividir entre 6. Eso solo depende de cuántos datos eran inicialmente. Si nos hubiesen dado 8 valores, pues dividimos entre 8. Si hubiesen sido 10, dividimos entre 10 y así respectivamente. Vamos a realizar la suma. Sería 82 más 43 más 44 más 59 más 50 más 20. Esa suma da 298. Una vez hecha la suma, es que hacemos la división. Ahora voy a dividir entre 6. 298 dividido entre 6. Pasamos a decimales y esto nos da 49,6. Ese es el promedio de ese conjunto de datos. En este caso, que la calculadora nos dio como ese tipo de paréntesis, lo que va a entender es que el 6 es periódico. Quiere decir que él sigue y se repite infinitamente. Entonces la respuesta es 49,6666 infinitamente. Tenemos este otro ejemplo dentro de este mismo caso. Igual son datos desagrupados, podemos observarlos todos ahí en línea, uno después del otro. Igual lo primero, sumar todo. Todos los datos tenemos que tener cuidado que realmente escribamos todos los valores, porque entre tanto dato puede que dejemos alguno botado. Y en este caso eran bastantitos y un poquito grandecitos. Bueno, ¿cuántos valores eran? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso son 9 datos. Entonces, cuando tengamos esta suma,
El resultado de esa suma tenemos que dividir entre 9. Hacemos primero la suma. 250 más 421 más 53 más 700 más 645 más 125 más 900 más 456 más 500. Esta suma da 4050. ¿Qué es lo que nos falta hacer? La división. ¿Cuántos datos eran? 9. Entonces vamos a hacer esta división y ya ese sería el resultado. 4050 dividido entre 9. Y en este caso nos da un valor entero y exacto, que es 450. Ese es el promedio de este ejemplo. También toda esa operación podría ingresarse en la calculadora entera, pero en este caso, por llevar un paso a paso, lo que primero hago es la suma y después hago la división. Porque si eso se tratara de evaluar en una prueba y es una resolución de ejercicios, hay que realizar el paso a paso. El segundo caso que vamos a analizar es el de los datos agrupados. Por agrupados vamos a entender que es que eso ya está resumido. No nos dan todos los valores sueltos, sino que nos dan un resumen de cada uno y su frecuencia. Frecuencia es cantidad o que cuántas veces es que aparece ese dato. Por ejemplo, analicemos este contexto. Calificaciones obtenidas en una prueba matemática por un grupo de décimos. Aquí están las diferentes notas: 70, 75, 85, 90, 95. Si contamos apenas son 5 datos, pero es que realmente no es así. Vean que a la parte dice frecuencia. La frecuencia es cuántas veces aparece ese dato. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas sacaron 70? 8 personas. ¿Cuántos sacaron 75? 6 personas. Y así sucesivamente, y podemos ver que en total son 31 datos, 31 personas. Lo que pasa es que este grafiquito ya lo ha resumido. Si tuviésemos esto de manera desagrupada, estaría el 78 veces seguidas, el 75 6 veces seguidas. Pero aquí ya nos presentan un, un agrupamiento de ese conjunto. Es parecido a datos desagrupados. Lo que pasa es que primero tenemos que tomar cada dato y multiplicarlo por su frecuencia, que es multiplicarlo por cuántas veces aparece. El 70 aparece 8 veces, el 75 aparece 6 veces, el 85 aparece 8 veces, el 90 aparece 7 veces, el 95 aparece 2 veces. Vamos a ir haciendo cada una de esas multiplicaciones. 70 por 8, 560. Y así con cada una de ellas. Una vez que ya tenemos los resultados de todas esas multiplicaciones, esos sí son los que tenemos que sumar. Que sería 560 más 450 más 680 más 630 más 190. Y aplica la misma regla, tenemos que dividir entre el total. ¿Cuántos datos eran en total en ese ejercicio? 31 personas, 31 datos. Pues bueno, vamos a realizar esa suma. 560 más 450 más 680 más 630 más 190, que son el resultado de todas esas multiplicaciones. Esto da 2510. Y ahora ese resultado tenemos que dividirlo entre el total, que en este ejercicio es 31. 2510 dividido entre 31, lo pasamos a decimal, 80,96. Y listo, ese es el promedio de este ejercicio. Ahora bien, dentro de este tipo de datos agrupados, no solamente existe esta tablita, sino que también aplica para gráficos.
Claro, en el caso que estemos hablando de datos cuantitativos, solo datos numéricos. Vean que en este ejercicio nos están hablando de la temperatura. Ahí no importa qué lugar, simplemente es un contexto donde están midiendo temperaturas. Acá vemos en el eje horizontal las temperaturas que nos dan, que es 24, 26, 28 y 30 grados Celsius. Y la frecuencia es cuántas veces aparece ese dato. Es como la tabla, solo que está representado en gráficos. Y hacemos lo mismo. ¿Cuáles son los datos que me dan? Bueno, el 24. ¿Cuántas veces aparece? Aparece 8 veces. Entonces, hubo una multiplicación. Y así con todos. El 26, ¿cuántas veces aparece? 7. También multiplicar. Y así con cada uno de los datos. No siempre me dan a los valores ahí arribita del gráfico. En este caso se los anoté por simplicidad, pero normalmente a uno lo que le dan es como la barra y hay que seguir la línea, saber a qué valor me lleva en el otro eje que es de las frecuencias. Muy bien. Entonces, acá tenemos varias multiplicaciones, que sería el 24 por el 8 más el 26 por el 7 más el 28 por el 4 más el 30 por el 9. Cuando tengamos los resultados de todas estas multiplicaciones, por eso es que se van sumando. Ahí vemos el más en medio entre cada multiplicación. Y eso tenemos que dividirlo entre el total. Solo que en este caso observar el total es, a menos que nos lo digan, nos toca a nosotros calcularlo. Bueno, ahí tenemos el total, simplemente lo sacamos sumando la frecuencia. Sumo el 8 con el 7, con el 4, con el 9 y eso nos da 28. Entonces ahí estaban resumiendo la temperatura, perdón, la temperatura que sucedió durante 28 días. Entonces, cuando ya tengamos ese resultado de la suma de esas multiplicaciones, eso vamos a tener que dividirlo entre 28. Si lo lleváramos a un paso a paso, eh, se puede hacer que 24 por 8 da 192. La otra, 26 por 7 da 182. Ven que apenas estamos haciendo las multiplicaciones, todavía no estamos sumando el total. 28 por 4 da 112. 30 por 9 da 270. Cuando ya yo haga estas sumas, igual tengo que dividir esto entre 28. Podemos aprovechar ese espacio. Vamos a hacer primero las sumas. 192 más 182 más 112 más 270. Esto da 756. Y ese es el resultado que tengo que dividir entre el total, que es 28. 756 dividido entre 28, resultado 27. Quiere decir que la temperatura promedio es 27 grados Celsius. Nótese que ese valor de esa división siempre tiene que dar un valor que no sea ni menos que el más pequeño ni más que el más grande. O sea, no me puede dar ni menos que 24 ni más que 30. Tiene que ser un valor entre ellos dos. Eso es una regla siempre porque a veces hacemos una operación mal y nos dan resultados muy extraños. Y por ejemplo, si aquí hubiésemos hablado de temperaturas y esto me da 200 grados y algo, de se murió todo el mundo, se calcinaron, ¿verdad? Entonces no tendría sentido que en ese contexto nos estén hablando de algo así. También es importante tener presente que si ustedes lo quieren hacer en la calculadora, todo saltándose el proceso paso a paso, hay que tener cuidado porque vean, yo estoy haciendo primero las sumas y cuando ya yo tengo el resultado, ese resultado es el que vamos a dividir. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces es frecuente que las personas anoten la suma, quieran hacer la división ahí mismo y lo ponen de esta manera. Y si se dan cuenta, el único que está siendo dividido es el 270, no lo demás. Entonces, cuando tengamos ese resultado, vean aquí 495 grados Celsius, se murió todo el mundo. Esa temperatura está demasiado alta, no tiene sentido. Si ustedes van a realizar el procedimiento directo, deben tener mucho cuidado porque vean que todavía la manera acá en que se escribió fue sobre una fracción. Aquí, si ustedes ponen la fracción, aquí no va a haber ningún problema.
Siempre y cuando lo escriban a como se está viendo, no que le cambien las cosas. ¿Ven? También funciona. Tenemos este otro caso que es cuando nos presentan clases. Clases es, veamos ese contexto, nos están hablando de peso de algunas personas y en la primera fila nos ponen los pesos que van desde 44 a 60 kilogramos. Entonces, si ven, está reuniendo mucha información, no solamente un dato ahí, como, como en el anterior, que solamente nos dan un valor y ese valor lo multiplicamos por la frecuencia. Bueno, aquí no, aquí nos dan un montón de valores, muchos. Pero aquí es donde entramos en un dilema. Entonces, ¿a quién de esa clase es que yo voy a tomar para irlo a multiplicar por la cantidad, por la frecuencia? En este caso, no va a dar un valor exacto, sino que una aproximación, porque de pronto, en este caso, que van los pesos desde 44 a 60 kilogramos, de no podemos asegurar que esté la misma cantidad de veces cada dato o que haya de todos los pesos. Porque puede que, aunque aquí veamos el 60, puede que apenas haya una persona que tenga 60 y todos los demás tengan 40 y algo kilogramos. Entonces, que tenga más peso el 40 que el 60. Pero como no podemos observarlo ni saberlo, entonces por eso es que les hablo de que eso es una aproximación. En el caso de acá sí es un valor exacto, porque ya yo sé que es solamente uno y nada más, pero en este otro no, ahí atrapa un montón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bueno, el valor que vamos a tomar de esa clase va a ser justamente el que quede entre ellos dos, entre esos dos límites, que sería un punto medio. Un punto medio es el valor, el número que queda justo a la mitad entre ellos dos. Entonces, ¿cómo nosotros lo determinamos? Bueno, simplemente lo que hacemos es sumar los dos límites, que sería el 44 y el 60, y ese resultado dividirlo entre 2. Y así con todos. Ya sea que ustedes quieran hacer primero la suma y cuando ya tengan ese resultado, hacer la división, que en ese caso estaría dando 52, o que lo quieran hacer directo, todo completo, pero sería usando fracción. A como se ve ahí lo que está escrito, 40 más 60 y abajo el 2. Siempre y cuando lo escriban como está ahí anotado, está bien, pero si hacen el mismo error de que hacen la suma y quieren hacer la división de una vez, pero no dividen a todos, sino apenas uno, les va a dar otro valor que no tiene sentido. Porque vean acá, el 2 quedó dividiendo solo al 60. Ya, si ustedes le hubieran puesto ahí paréntesis para decirle a la calculadora lo que me dé ese resultado, lo que yo quiero que usted me diga entre 2, ahí sí les va a funcionar. Pero si no lo hacen, ella solamente va a dividir el número que tiene el símbolo de la división. Y además analizando este contexto, que en esa primera fila nos daba temperaturas desde 44 o 60 kilogramos y nos está dando 74, no tiene sentido, porque el 74 ahí no está. Él va a estar en otra clase adelante, pero en ese no. Entonces algo de ahí salió mal. Entonces, ya sea que hagan la suma y después la división, o que lo hagan como fracción, o que lo encierren en paréntesis y la división afuera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, igual, vamos a ir calculando el punto medio a cada una de las otras clases. En el otro sumamos el 60 con el 76. Igual siempre dividir entre 2. En la otra 76 más 92 entre 2. Y en la otra 92 más 108 entre 2. Vamos a ir haciendo cada uno. 60 más 76 entre 2 da 68. El punto medio ahí, 68. En la otra, 76 más 92 dividido entre 2, 84. La otra, 92 más 108 dividido entre 2, 100. Y listo. Esos resultados que nos dieron, ellos son los que vamos a ir a multiplicar por la frecuencia.
68 por 4. Y así con todos, 84 por el 9. El 100 por el 2. O sea, ¿qué es lo que hicimos nosotros acá? Lo que buscamos simplemente fue como un representante de esa clase. O sea, ¿quién de ahí es que va a ir a multiplicar a la frecuencia? Entonces, en esta fila es el 52 que se multiplica por el 5. Aquí es el 68 que se multiplica por el 4. Aquí es el 84 que se multiplica por el 9. Y aquí el 100 que se multiplica por el 2. Tenemos que ir haciendo cada una. La calculadora, 52 por 5, 260. 68 por 4, 272. 84 por 9, 756. Y 2 veces 100 da 200. Podemos sumarlo aquí mismo o, en el paso a paso como hicimos en el otro acá también. O sea, eso hay muchas opciones, no es que sea solo una. Mientras respetemos el procedimiento, hagamos todo bien, no hay ningún problema. Entonces vamos sumando todos esos resultados. Son 4 resultados. Esa suma da 1488. Ok, lo sumé allá. Entonces, para hacer este promedio, tengo que tomar ese resultado que me dio esa suma y dividirlo entre el total. Y bueno, y no tenemos el total, tenemos que averiguarlo. El total es tomar toda la frecuencia o todas las cantidades y sumarlas. Será 5 más 4 más 9 más 2. En este caso, el total es 20. Entonces, ese resultado hay que dividirlo entre 20 entonces. Vamos a ver cuánto nos da en la calculadora. 1488 dividido entre 20, 74,4. Y listo. Esto era media aritmética.